past continuous. En inglés este es el pasado continuo, que lo vemos siempre. Para realizarlo siempre vamos a usar primero el sujeto, luego se pone verbo to be en pasado, luego el verb with ing, que sería el verbo con ing, que esa sería la afirmación. Por ejemplo acá, I was playing with my brother. Yo estaba jugando con mi hermano. En la negación sería el verbo to be. Sería en la negación, en la pregunta sería el verbo to be, en pasado el sujeto y luego el verbo con ing. Esa sería la pregunta. Por ejemplo, acá dice, were you studying in Europa? En Europa, ¿ok? Y la negación sería sujeto, verbo to be en negación, más el verbo con ing. Por ejemplo, they weren't eating pizza. Esa sería la forma como haríamos el past continuous. ¿Para qué sirve este tiempo? El tiempo se usa de past continuous, also called past progressive, is a verb tense which es el pasado continuo, también llamado pasado progresivo. Es un tiempo verbal el cual es used to show that an outgoing past action, usado para mostrar una acción pasada was happening at a specific moment. Una acción que fue pasada en un tiempo específico, en un momento específico. Of interruption or that two outgoing actions. O también para una interrupción. O que dos verbos, dos acciones están pasando at the same time, en el mismo momento. Sirve para dar description, samples in past continuous, ¿ok? Por ejemplo, you were studying when she called. Tú estabas estudiando cuando ella llamó. Were you studying when she called? Tú estabas estudiando cuando ella llamó. Ahí sería pregunta. Y you weren't studying when she called. Sería tú no estabas estudiando cuando ella llamó. Entonces aquí tenemos que hacer una diferencia que es entre el simple past y el past continuous. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ¿para qué usamos nosotros el pasado simple? Nosotros lo usamos para hablar sobre el pasado. Ahí dice complete actions, habits and facts in past. Para acciones completadas, hábitos y cosas que ya se realizaron en el pasado pero ya terminaron, ¿sí? Por ejemplo, I went to the cinema yesterday. Yo fui al cinema ayer y ya. Pero entonces para el past continuous is used to express interrupt actions, specific time, acts, and interruption in parallel actions. Por ejemplo, para un tiempo específico o acciones que son interrumpidas. Por ejemplo, aquí dice I was watching TV when the phone rang. Yo estaba viendo televisión cuando el celular sonó. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, aquí en esta actividad lo que hicimos es, en estos dos primeros puntos, comparar en qué momento se usa el pasado simple y en qué momento se usa el pasado continuous. Por ejemplo, aquí dice, what were you doing when the accident occurred? ¿Qué estabas haciendo
cuando el accidente ocurrió. Ahí no podríamos decir qué hiciste cuando el accidente ocurrió. ¿Sí? No porque te estaban preguntando era qué estabas haciendo en ese momento. Esa sería como la mejor pregunta. Abajo dice, I was trying to change a light bulb that had burned out. ¿Sí? Yo estaba intentando cambiar el bombillo que estaba quemado. Ahí no podríamos decir yo intenté cambiar porque no tendría sentido. Por ejemplo, en el de abajo dice, after I found the vault full of money, I went to the police and turned eating. ¿Sí? Aquí dice que después yo encontré la billetera llena de dinero. Yo no podría decir que yo la estaba encontrando la billetera de dinero, ¿sí? Porque no tendría sentido. Yo fui a la policía o yo estaba yendo a la policía. No, tampoco se podría decir. Y abajo lo mismo. Entonces esta segunda oración es en pasado y la primera va en past continuous. Y pues ahí se ve la diferencia. Por último, de tareas se envían 3 oraciones, una pregunta, una negación y una afirmación en pasado continuo.